Saludos amigos, aquí estamos comentando los hechos con Ramón Peralta. Ramón, tenemos muchas cosas interesantes esta semana. Como te decía, hay cosas interesantes, buenas y malas. Las malas son las que más pesan, las que más se están sonando. Ya tuvimos a nuestro querido presidente Donald Trump dando cumplimiento a su promesa de campaña de hacerle daño, de reducir la inmigración en Estados Unidos. Y entonces me parece que también te da razón a ti en algo que tú me dijiste hace tiempo respecto a, y que tú le advertiste a mucha gente hace tiempo, cuando muchas personas que eran ciudadanas y residentes legales decían, no, que yo no tengo problemas, y yo recuerdo que tú decías, pronto hasta los ciudadanos van a tener problemas, porque el camino del sentimiento antimigrante va caminando por ahí y va llegando hasta ahí. Tú decías noticias buenas y malas. Yo no sé qué noticias buenas esta administración ha traído. No ha habido ninguna buena. Sí, porque han sido 7 rápidas noticias buenas. 7 meses de caos y desorden. Sí. Específicamente este proyecto de ley que el mismo Trump, yo me recuerdo con la campaña que furiosamente dijo que esas compañías, sobre todo la de alta tecnología, que estaban trayendo extranjeros, estaba haciendo un tremendo daño. Entonces ahora promueve un proyecto de ley que precisamente eso es lo que va a permitir, es decir, según ellos, va a favorecer la inmigración de gente con habilidades profesionales que hablen inglés. Y muchos de los comentaristas que han hecho énfasis en opinar sobre esta ley han dicho que serían inmigrantes esos blancos y de ojos azules. Porque en verdad no se sabe. ¿Estarán hablando con los dominicanos haitianos? O sea, a ver un acuerdo. Entonces, ¿o están aprendiendo de ellos? Entonces ellos dicen que eso va a reducir la inmigración en un 64% en 10 años. Pero la inmigración de qué se trata allí, Andrés, no se trata de la inmigración ilegal. La mitad en 10 años. Sí, no se trata de la inmigración ilegal, sino de fundamentalmente legal, y sobre todo va a afectar a aquellas personas que tienen residencia y que son ciudadanos naturalizados, que piden a sus familiares. Van a ser tremendas. Ese es el sector que va a ser más afectado con este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque si el familiar que piden no cae dentro de esta definición de ser un individuo que hable el idioma y que tenga preparación profesional, entonces no van a poder. Pero eso es un evidente hecho, es una acción de flagrante discriminación. O sea, cuando tú discriminas a una persona, cuando la discriminas por la raza, por su nacionalidad, la discriminas por su sexo, la discriminas por sus conocimientos. Entonces tú estás discriminando a la persona por su conocimiento. Es decir, si usted no es universitario, usted no puede entrar a este país. Sí, precisamente de los críticos decían que la tradición de este país y que está inscrita en la Estatua de la Libertad es eso, es decir, que es una nación que recibe a todos los inmigrantes. De igual manera, no importa su condición económica, social, o política, lo que sea. Y precisamente se ha criticado el proyecto de ley en esa línea. Y lo interesante es que la presentación de ese proyecto de ley fue hecha por precisamente sectores que son conocidos aquí en Estados Unidos por su campaña contra los inmigrantes, por ser de la ultraderecha. Aquí yo tengo el proyecto. Entonces, hay cosas interesantes que bueno que nuestros amigos televidentes conozcan. Por ejemplo, en el proyecto con respecto, dice, bueno, solo inmigrantes que sepan inglés y con recursos económicos. Es decir, estamos haciendo una discriminación social y económica y una discriminación de tipo de preparación. Dice, el proyecto de ley cambia el concepto de inmigrante. En sentido amplio, este es la persona que viaja a otro país, en este caso a Estados Unidos, con la intención de establecerse ahí, sea de manera temporal o permanente. Sin embargo, el proyecto Coron Pargo estipula
que el inmigrante que entra legalmente a Estados Unidos, además de tener visa, debe saber inglés, demostrar que puede mantenerse financieramente durante su permanencia y contribuir significativamente al país. Déjame decirte, eso es una muestra de ignorancia. No se puede decir otra cosa. Porque en un mundo global como este, cualquier persona puede vivir en los Estados Unidos, producir en los Estados Unidos sin conocer inglés. Andrés, ¿tú sabes los cientos de técnicos y profesionales norteamericanos que hoy trabajan en compañías en México, en Corea, en la misma China, en la India, en todos los países de América Latina que no saben el idioma y sin embargo están desempeñando funciones allí? Y entonces, como tú dices, es una típica representación de lo que es la discriminación. Discriminación rampante y sonante, porque te voy a decir lo siguiente. Porque no está diciendo una cosa a la otra. Dice que además de tener visa, debe saber inglés, demostrar que puede mantenerse financieramente durante su permanencia y contribuir significativamente al país. Es decir, una persona que tenga dinero, un empresario, por ejemplo, que venga de República Dominicana, que venga de México y que tenga interés de invertir en los Estados Unidos en un negocio y no sabe inglés, entonces no va a tener una residencia permanente. Sí. Entonces, así hay muchas personas también que por desconocimiento no saben que aquí, Andrés, el Toyota Camry se ensambla y se hace aquí en Estados Unidos. Sí. Los Audi se hacen ahí también en Tennessee. El BMW también tiene una ensambladora aquí en el sur. La Mercedes-Benz también tiene una. Y vienen técnicos alemanes, japoneses que están trabajando aquí que no tienen nada que ver con idiómicos. Exacto. Pero el elemento más discriminatorio, Andrés, es que ellos enfatizan que eso va a parar la inmigración de ignorantes y gente de las clases bajas, que dicen ellos que van a competir y a quitar el trabajo a la gente de bajos recursos aquí en Estados Unidos. Entonces, incluso hay que proponer una ley que prohíba a los ignorantes llegar a ser presidente. Claro, sí, porque un ejemplo de la ignorancia es este señor que está aquí ocupando la presidencia. Pero ese caso, hubo un senador creo de North Carolina, Grant, que dijo que estaban totalmente en desacuerdo con esa ley. ¿Por qué? Porque iba a afectar industrias clave de su estado, como es la agricultura, la industria hotelera y la industria de la construcción. Entonces es así, es decir, la gente, ¿cómo tú has visto aquí, por ejemplo, Michigan es el tercer estado, me parece, en producción de manzanas? Sí. Eso significa para la economía de Michigan cerca de $1 billón al año. Bueno, para cortar manzanas tú tienes que haber hecho una high school, porque sí, para cortar la manzana tú tienes que calcular el peso de la manzana. Sí. Y ¿Has visto tú algún día el giro que le vas a dar para que se rompa? Tienes que ser científico por lo menos. ¿Has visto tú algún día en las veces que has ido a los campos de manzana algún americano? No. Solamente tú lo ves manejando cuando los tractores y dirigiendo los trabajos. Sí, y solamente tú lo ves cuando van cuando tú quieres con tus niños ir y enseñarles cómo que se cogen la manzana. Así es lo que tú ves los americanos en los campos de manzana, pero el 100% del trabajo de esa área es hecha por inmigrantes. Que no, por supuesto, a ese nivel, primero, ¿por qué los norteamericanos no hacen ese trabajo? Primero, por dos cosas. Es un trabajo bien fuerte. Y segundo, es un trabajo mal pagado. Exactamente. Entonces, claro, es por eso que los americanos no van a... Pero vamos a seguir con la ley. El punto número 2. Cancela la lotería de visas. Usted sabe que todos los años se rifan una cantidad de visas a países del tercer mundo. Y está, en este caso ya el señor, su majestad Don Trump, va a eliminar eso. Dice, el plan S354 elimina la lotería de visas que cada año sortea 50,000 residencias legales permanentes, Green Card, entre unos 12 millones de participantes de los 5 continentes. O sea que por ahí comienza Estados Unidos a ser el país de las oportunidades y el país que le abre la puerta al inmigrante. El punto número 3, limita el programa de refugiados. Es decir, que también los refugiados, es decir, nosotros estamos enviando tropas a otros países, estamos involucrados en conflictos
Y las víctimas de esos conflictos en los que nosotros participamos no van a tener derecho tampoco a refugiarse en los Estados Unidos. Esos señores que van con las armas, son refugiados, cuando van las armas a Irak. Sí, exacto. Sí. Entonces, es algo penoso también, Horrible, algo horrible. que actualmente el Papa y las grandes, diríamos, figuras de los derechos humanos en el mundo han estado criticando, en el sentido de que esa gente, por ejemplo, víctima de esas espantosas guerras que precisamente le hemos motivado nosotros, oye, no tengan un refugio para seguir viviendo y cosas. Yo no sé si el caso de Siria, ¿no? Sí, yo no sé si Estados Unidos fue en gran parte quien le metió combustible a la crisis de Siria. No, o sea, es cierto que la oposición de Assad estaba realmente logrando ciertos avances contra la dictadura, porque realmente es una dictadura, nadie lo puede negar. Pero Estados Unidos fue que le dio más ayuda militar a esta gente, y sin darse cuenta también le dio ayuda militar a Al-Qaeda y a ISIS, porque ellos ambos coinciden en que ninguno de los dos quieren a Assad. No, pero sobre todo, Andrés, algo que a mí me impacta mucho es cuando tú ves esas imágenes. Recientemente salió la imagen de que ellos dijeron que los iraquíes habían rescatado otra vez a la ciudad de Mosul. Sí. Yo no sé si tú viste eso, donde tú ves una devastación, entonces tú Horrible, piensas horrible. en los seres humanos que víctimas de ese tipo de cosas. Y que la administración pasada de Obama había establecido una cuota para traer de esos refugiados, y que muchas veces lo que está detrás de eso, no, que pueden venir terroristas, pero según la administración de Obama se hacía una depuración de 2 años para darle permiso a un refugiado ingresar en Estados Unidos. La voz, como te digo, del Papa, de Dalai Lama, y los actos terroristas lo que han ocurrido en Francia, que en ninguno de ellos se ha logrado demostrar que los participantes eran parte del grupo de refugiados sirios. Era gente que estaba incluso ahí ya legalmente en Francia. Igual que pasó aquí con el 9/11. La mayoría de los que participaron en el 9/11 tenían residencia legal en Estados Unidos. Bueno, seguimos con el punto número 4. Va por el mismo camino. Dice, ordena revisar el programa de asilo. Es decir, que Estados Unidos ya no va a ser el país que va a acoger a las víctimas de las dictaduras. Es decir, cuando alguien esté huyendo de una dictadura y vaya a una embajada de Estados Unidos buscando asilo, ya van a haber muchas condiciones para esas personas, Andrés, que yo no sé si tú has seguido el caso de donde, sobre todo en México, donde lugares que están controlados por el narco, y que hay una situación bastante difícil y familia huyendo. Incluso hay una señora que la expulsaron prácticamente del país, que el esposo lo que temía es a la ciudad donde iba, donde el secuestro es algo común. Entonces esa gente, por razones humanitarias, merecen un amparo. Dice aquí que en el año fiscal 2015 el gobierno de Estados Unidos concedió 17.878 asilos. De ellos, 14.4% fueron para ciudadanos chinos, seguido de El Salvador con 1.870, Guatemala con 1.713 y Egipto con 1.517. El S-354, la idiota y estúpida ley esta, propuesta de ley, pide al secretario del Departamento de Justicia que lo revise para hacerle cambios de acuerdo con los objetivos del plan. Es decir, que las víctimas de los maras en El Salvador, como se sabe y se ha visto que hay familias que han tenido que emigrar de aquí porque sus hijos han sido amenazados por las bandas. Lo mismo que los de Guatemala, que los de Egipto, con el conflicto que hace pocos años pasó allá, no van a tener tampoco asilo. El punto número 5 dice, cambia el sistema de reunificación familiar. Para mí ese es uno de los puntos más importantes, pero vamos a ver si lo tocamos después de esta pequeña pausa. Anunciante, ¿quiere usted alcanzar un creciente y amplio mercado?
La comunidad hispana del oeste de Michigan está creciendo rápidamente, lo mismo que su nivel socioeconómico. Muchos otros anunciantes están aprovechando esta oportunidad. ¿Ignoraría usted las posibilidades que le daría a este amplio mercado? Contacte a El Vocero Hispano, el recurso número 1 en noticias de la comunidad hispana del oeste de Michigan. El Vocero Hispano es relevante, oportuno y colocará a su empresa una visión positiva dentro de la comunidad hispana. Contacta a El Vocero Hispano hoy y mire su potencial crecer. Continuamos y aquí estamos comentando los hechos. Estábamos en el punto número 5, es el más importante. Es el más importante porque es el que más toca a nuestra comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Y dice, cambia el sistema de reunificación familiar. Sí, tradicionalmente, ese es un sistema que tradicionalmente Estados Unidos tuvo en cuenta, es decir, que puso prioridad de aquellas personas que son residentes legales o nacionalizados para ellos pedir sus familiares. Entonces, ya en ese caso, yo creo, puedo citar un caso personal tuyo propio, de que tú pediste a tu mamá. Es decir, si se aprueba esa ley, no podría entrar, porque no cualifica. Y asimismo yo tengo familiares, hermanos y cosas, que no cualificarían por el hecho de... Y casos, bueno, tú has puesto el caso, por ejemplo, mío personal, y es un buen ejemplo, porque mi mamá estaba sola en República Dominicana. Yo tenía que traerla, porque aquí están todos sus hijos. Entonces, quien tenga un caso similar, un hermano que esté solo en su país, porque todos los demás hermanos están aquí, no puede traerlo. O hijos que quedan. O hijos que quedan. Sí, en realidad ese es uno de los puntos más críticos de esta nueva ley, porque según vi en New York Times, el 64% de las visas se concede precisamente Exactamente. Porque estamos tratando aquí otra vez, debemos enfatizar, no estamos aquí... El proyecto de ley no es enfocado a los indocumentados, es fundamentalmente a personas que obtienen visa de manera legal. Entonces, en este caso, de personas que tienen familiares, se verán impedidos a traer a sus familiares si esa ley se aprueba. Porque otra cosa es también que es un proyecto de ley, todavía no se sabe cómo eso, ya como te dije, el senador Grant de North Carolina, me parece, ya dijo que él está totalmente en desacuerdo con esa ley, con ese proyecto, porque dice que afecta duramente a la economía claro. Sí, yo quiero enfatizar algo, Andrés, sobre el hecho de la economía, porque hay mucha gente que dice, no, nosotros no necesitamos a esa gente que trapea en un hotel, que toma la manzana y los productos. Señores, son gente necesaria. Hoy tenemos un hospital y ese hospital puede tener todos los médicos y puede tener todos los equipos más modernos. Pero si no tiene gente que limpie, ¿qué tú crees que pasa en ese hospital? Claro. Entonces, precisamente, y eso es una de las críticas más fuertes de los especialistas en el área, economistas, que dicen, nosotros necesitamos esa fuerza que aunque no es cualificada, es necesaria para el desarrollo de la economía. Estamos hablando de tecnología, pero para limpiar un sanitario pasaron muchos años para encontrar una máquina que haga eso. Yo no sé si tú has notado esto. Yo lo he notado en los malls de aquí de Grand Rapids, en el Rivertown y en el Woodland. Ha habido momentos en que las compañías que contratan a las personas que dan mantenimiento en esos malls, en esos centros comerciales, parece que han decidido contratar americanos o han tenido problemas con el departamento de inmigración por la gente que tiene trabajando. No sé exactamente qué ha pasado, pero sí he visto unos cambios. Una época en que todos los trabajadores que habían limpiando el Rivertown eran latinos, la gente eran inmigrantes. De un momento a otro, durante la administración de Bush, todos eran americanos. Entonces, pero ese todos era relativo. Tú veías 2 o 3 americanos y tú veías que el personal era mucho menor. Entonces después veo que vuelven otra vez a contratar latinos y hay muchísimos latinos limpiando. Es decir, se ven en el problema de que no consiguen personal americano para hacer ese trabajo. Claro, sí. Y eso pasa en la agricultura, eso pasa te da la razón en el sentido de que eso va a afectar económicamente a los Estados Unidos. La medida número 6, que es otra de las más importantes, es la que dice: endurece los requisitos para obtener visas. Oye esto.
cambia la lista de requisitos para la obtención de visados de no inmigrantes y para asegurar que la persona que ingresa a Estados Unidos solo permanezca el tiempo autorizado, no se quede más tiempo que el autorizado y no se convierta en una carga pública. Sí. Eso no dice nada, no dice nada de nada. Eso es una vieja política que ya hace mucho tiempo ellos la han estado enarbolando. Es decir, y es, como tú apuntabas al principio, totalmente violadora, no solamente de derecho de violadora por el origen, sino de los derechos humanos. Entonces, aquí hay personas que, corto de vista, que no pierden la perspectiva. Sí, bueno, que pierden la idea o la objetividad de que toda sociedad, esos elementos, aunque son de capas bajas, que hacen trabajo, son necesarios para que toda sociedad funcione. Por eso hay muchas personas que dicen, profesionales, usted va a contratar a un profesional para limpiar las aceras o en un sitio público. No, es un personal tan necesario como es el médico, el tecnólogo. La misma visión corta que estamos comentando en el programa que hicimos sobre República Dominicana con el caso de los haitianos. Sí. Que vienen a quitarnos los trabajos. ¿Qué trabajo le estás quitando? No. ¿Cuándo los dominicanos cortaron cañas? Nunca. Siempre han sido los haitianos. Entonces, otra cosa que interesante es el asunto de la I-94, que dice aquí también, es dice que limita el plazo para estadía de no inmigrantes. Tú sabes que cuando tú entras cuando tú vienes de visita de tu país a Estados Unidos, en inmigración ahí te dan la I-94, que es una forma pequeña que te da el permiso para 3 meses, el máximo son 6 meses en Estados Unidos. A veces no sé si llegará al año, eso no lo sé. Pero de acuerdo a lo que el oficial de inmigración conversa contigo y te pregunta de a qué vienes a hacer, vienes a visitar, y te dan... Bueno, si limitan esto, la I-94 quiere decir que un visitante, suponte que lo limiten a 1 mes. A partir de 1 mes, ese visitante, si se pasó de ese mes, ya está indocumentado en Estados Unidos y puede ser deportado y puede perder su visa. Perder su visa, sí. Eso es algo sumamente importante porque otro elemento que viola lo que amparan los derechos humanos, la libertad de tránsito, no importa dónde tú estés. Me parece que realmente tengo la sospecha y la esperanza también al mismo tiempo de que esto no se apruebe, porque más estúpido, un proyecto más estúpido, más desubicado que ese no se había visto, y no creo que el Congreso de los Estados Unidos no, pero tú dejaste algo, escúchame que te interrumpa, que es el hecho de limitar la cuestión de los refugiados y las visas, también que tú dijiste que se elimina la lotería de visas, que al año son miles de personas que no entran al país por ese motivo. Otra cosa que queríamos comentar antes de terminar el programa, porque el tiempo ya se nos acaba, es casos que estuve yo conversando con la abogada Raquel Salas respecto a casos en la corte. Y cuenta ella que fue a la corte con un cliente, inmigración arrestó a su cliente en la misma corte, inclusive antes de entrar al pre-trial, o sea, a la audiencia. Entonces, ese caso se está dando en Ann Arbor. Y hubo una denuncia bastante fuerte con eso, a raíz de que ocurriera los arrestos que hicieron oficiales de inmigración, que tuvieron el descaro, la poca vergüenza y la poca humanidad de ir a un restaurante a comer, y entonces después de comer, meterse a la cocina a arrestar a los inmigrantes que le cocinaron su comida que se comió. Que si los inmigrantes hubieran sabido algo de eso, le hubieran puesto a algún purgante en la comida para ayudarlos. Entonces... pero cuando se hizo la denuncia también las organizaciones de derechos humanos y de defensa de los inmigrantes en Ann Arbor denunciaron que en la corte de Ann Arbor estaban arrestando a los inmigrantes cuando iban a visitar a los oficiales de parol y cuando iban incluso hasta pagar tickets de tránsito. Sí, es algo interesante que se tome en cuenta esta parte, porque esta administración, como se ha caracterizado por la mentira y por la deshonestidad, esas cosas, Trump anunció a boca abierta al pueblo norteamericano que él iba a enfocar
toda su fuerza contra aquellos que tuviesen récord criminales. Sí. Señores, el 99% de la gente que está siendo deportada son gente porque la tuvieron fundamentalmente por asuntos de tráficos. Por eso nosotros hemos enfatizado aquí a los, a los inmigrantes que tengan cuidado, que en sus carros traten de que no tengan defectos. Y para las luces, que sí, no haya motivo para que los paren. Porque, sí, señores, hay gente, yo vi un caso ahí de una señora con 4 niños que fue deportada simplemente porque la detuvieron así, por una luz. Entonces, claro, los documentos. Es un detalle muy interesante. Sí, los documentos. Entonces son gente que no tienen sin precedentes criminales. Sí, esa señora tenía, yo no sé si 17 o 20 años viviendo aquí en Estados Unidos, sin ningún tipo de delito anteriormente. Y así son la mayoría de las personas que están siendo deportadas. Son personas que caen por estos simples delitos de tráfico. Y hay que entender que estos oficiales de inmigración que tienen pensamientos sediciosos y maliciosos con respecto a los inmigrantes, como esos que hicieron los arrestos en Ann Arbor, se sienten ahora súper apoyados por el gobierno. No, sí. Y van a hacer cuanto quieran. Eso es un detalle muy importante. Yo he visto muchos casos de gente que tiene problemas, no tiene licencia o tiene la licencia vencida, tiene problemas de inmigración o no tiene papeles. Y a veces se descuidan en esos asuntos de las luces de los carros, sí, del stop, de las luces, sí, direccionales. De manejar tomando. Sí, de tomar, sobre todo. Sí. Y tener cuidado porque la policía te puede parar por cualquier motivo. Sí. Aquí todavía en nuestra ciudad la policía ha sido más benigna y cosas. Pero sí, generalmente en todo el país, en muchos estados, como te digo, si revisamos las noticias de gente deportada, el 99% de la gente que han sido apresada ha sido en la calle por motivos de simple violación de leyes de tráfico, que no son violaciones de índoles criminales, sino administrativos. Es decir, pero sin embargo, volvemos a exhortar a nuestros amigos que usen la prudencia, porque hay personas también que pierden el sentido de la prudencia. Usen la prudencia porque en realidad estamos en un momento difícil en ese caso. Señor Trump, y todavía recuérdate que el Congreso no le ha dado todavía el dinero para poner a funcionar el aparataje de inmigración como él quiere. Sí. Porque en realidad, mira esta ley sencillamente es un indicativo que dice que son personas que no quieren a gente de las capas bajas, la mayoría de nuestros inmigrantes, y eso es un ejemplo claro de esa política y cosas. Entonces, sí, yo pienso que ya así como ellos están ahora exigiendo que para inmigrar a Estados Unidos hay que ser inteligente, debían exigir también que para ser presidente se debe ser inteligente. En ese caso, Trump nunca hubiera llegado ahí. ¿Tú lo crees? Entonces, lo que va bien, es decir, si vamos a eso, debemos legislar o modificar la Constitución para que ningún cabeza de alcornoque llegue a presidente de los Estados Unidos. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana o en el próximo programa de Aquí estamos comentando los hechos con un servidor y Ramón Peralta.